debido a que existe tanta variedad de dispositivos de entrada y salida, se definen una serie de interfaces comunes para poder tratar con todos ellos. En principio, el puerto, la conexión física en la cual se conecta el dispositivo. En segundo lugar, el bus. Hablamos de el PCI y el PCI Express cuando se trata de dispositivos de más bajo nivel. Y por supuesto, el controlador, el cual tiene su propio mini procesador para poder manejar las interacciones entre la computadora y el dispositivo. Este procesador tiene su propio repertorio de instrucciones, registros y direcciones, lo cual permite un alto nivel de detalle en las interacciones entre los procesos y los dispositivos. Probablemente el dispositivo más común es el disco duro, en donde el controlador debe asegurarse de revisar varias condiciones. Probablemente la primera es si el disco está disponible en este momento para atender la solicitud del proceso. Si no es así, probablemente es porque el disco aún no ha leído el archivo como tal que el proceso está solicitando. Así que debemos hacer esa lectura procesando la solicitud que está realizando el proceso, y esto crea lo que se llama un monitor que va a lanzar una interrupción en el momento en que el archivo efectivamente sea cargado. En ese momento se genera una interrupción, la cual va desde el disco a la computadora, y esto debe ser enviado al proceso respectivo, lo cual causa que el proceso efectivamente reciba los datos que estaba pidiendo del archivo. Generalmente los datos que envía un dispositivo de I/O se colocan en un espacio de direcciones aparte de la memoria, y el proceso debe encargarse entonces de transferir los datos de aquí hacia la memoria. Sin embargo, muchos dispositivos modernos utilizan lo que se llama Memory Mapped I/O, la entrada y salida mapeada directamente a la memoria. En este modelo, el dispositivo tiene acceso a la memoria, pero solamente a esta parte. Sin embargo, los procesos también tienen acceso a esta parte. Y entonces, por mediación del sistema operativo, pueden leer los datos que le envía el proceso. Algunos dispositivos tienen ambas opciones. Este es llamado un modelo híbrido. Claro que esto crea la pregunta de si los dispositivos de I/O utilizan el mismo bus que el CPU y la memoria, ¿no interferiría eso con la operación normal del CPU? En teoría, justamente para eso son las interrupciones, para decirle al CPU que deje de leer de la memoria, ya que el bus va a ser energizado con los datos que vienen del dispositivo de I/O. En la práctica, normalmente hay un bus separado que conecta directamente al CPU con la memoria, y otro bus que es sobre el cual viajan los datos del dispositivo de I/O. Claro que esto supone que el dispositivo de I/O es el que tiene el control de cuándo se envían los datos. En la práctica, muchas veces es el CPU o el proceso mismo el cual decide cuándo esto ocurre. Una de las formas más comunes es a través del polling, que es una estrategia en la cual el proceso, a un intervalo regular, revisa si el dispositivo de I/O efectivamente ha terminado aún o no. La forma más sencilla de hacerlo es con un busy wait, un ciclo en el cual el proceso revisa repetidamente si el I/O ha terminado hasta que efectivamente esto haya ocurrido. Esto es bastante razonable si el dispositivo es rápido, pero si el dispositivo es lento, entonces el proceso va a estar perdiendo su tiempo, le va a estar siendo asignado el CPU para hacer nada. Por eso, la mayoría de los dispositivos de I/O se manejan mediante interrupciones. Esto significa no solo que el CPU pueda estar haciendo otras cosas mientras ocurre el I/O, sino que el manejo del I/O como tal se vuelve más eficiente. En vez de requerir alrededor de 3 instrucciones de CPU para ver si el I/O ha terminado o no, en el momento en que ocurre se llama al manejador de interrupciones
y el manejador de interrupciones ya sabe que el I/O ha efectivamente terminado con tan solo revisar el vector de interrupciones. Ojo que no siempre es tan sencillo como revisar el vector. Algunas interrupciones son lo que se llama inmascarables, es decir, que no se pueden determinar viendo solamente uno de los bits del vector de interrupciones. Requiere revisiones adicionales. Cualquiera de los dispositivos conectados puede generar una interrupción, incluyendo dispositivos que son internos de la computadora como lo son el reloj interno. Por esto se requiere un manejador de interrupciones que revise cuál de los dispositivos generó la interrupción y notifique al CPU de forma acorde. El CPU, por supuesto, tiene que confirmar que efectivamente recibió la interrupción antes de que el manejador pueda tomar el control. Y ya que mencionamos el reloj del CPU, vamos a hablar un poco sobre él. El propósito del reloj del CPU es que haya una forma de averiguar qué hora es y de cuánto tiempo ha estado corriendo algún segmento del programa. La forma más común de hacerlo es contando la variación eléctrica de la entrada de corriente. Pero como podrán ver en este mapa, la variación eléctrica en la entrada de corriente depende de en qué país esté la máquina. Esta variación se puede observar en esta gráfica, donde los países en rojo utilizan esta frecuencia de corriente llamada la corriente alterna de 60 Hz, mientras que los países en azul utilizan esta frecuencia de corriente llamada la de 50 Hz. Pero medir la variación con la corriente genera un problema adicional, que es qué ocurre cuando la computadora efectivamente no está conectada a la corriente, es decir, que está apagada. En ese caso se requiere una batería especial que solamente ocupa al reloj. Es decir, si tienen una computadora portátil o un dispositivo móvil, debe haber una batería adicional para mantener al reloj en hora cuando la energía principal no está conectada. Y si el reloj simplemente está midiendo la variación de corriente, ¿por qué no hacemos eso directamente? Bueno, probablemente otro propósito del reloj es poder separar la medición de eventos de la corriente o de la velocidad del CPU de el tiempo real que ha transcurrido. Uno de los ejemplos más notables de esto ocurre con las primeras consolas de videojuegos que no consideraban la diferencia entre los países que usan corriente de 60 Hz y los países que usan corriente de 50 Hz. Esto significa que juegos diseñados específicamente para países de 60 Hz corren ligeramente más lento en los otros países. Por ello, normalmente no es buena idea confiar en que esto está corriendo a la velocidad adecuada en mi computadora, basado simplemente en el número de instrucciones que debe ejecutar. Si queremos que algo efectivamente ocurra en un tiempo dado, tenemos que usar el reloj de CPU. ¿Y qué es lo que guarda este reloj de CPU? Guarda normalmente la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que se prendió la computadora. Generalmente se mide en nanosegundos y se guarda en un entero de 64 bits, un long. Se distingue de la hora del sistema, la cual podríamos obtener en C con el comando time, la cual mide el tiempo en segundos y da el tiempo transcurrido desde la época Unix generalmente. La época Unix siendo el 1 de enero de 1970, cuando se desarrollaron las primeras computadoras Unix. El hecho de que tenga dos niveles de granularidad para medir el tiempo me permite distinguir entre la fecha actual y el tiempo transcurrido por un proceso en el CPU. Esto es ligeramente diferente en Windows, donde el tiempo de CPU mide el tiempo desde el inicio del proceso, no desde que arrancó la computadora. Esto permite que se puedan usar enteros más pequeños, simplemente long int en vez de long, y usar el mismo nivel de granularidad que la hora del sistema. La hora del sistema, sin embargo, no utiliza la misma representación que Unix. No comienza en el año 70, sino que comienza con el calendario gregoriano en el año 1601, establecido por el Papa Gregorio XIII. Al ocurrirse una interrupción, es muy importante guardar el PC o Program Counter en una ubicación
conocida, una ubicación la cual podríamos recuperar y retomar el programa desde el punto en el cual estaba. Claro que esto corre el riesgo de crear problemas con la superescalaridad o el pipelining de los CPU, por lo que el PC que se ha escogido tiene que ser el de todas las instrucciones que se han ejecutado al momento de generarse la interrupción. Esta figura de Tannenbaum ilustra el punto. Si no tenemos pipelining ni superescalaridad, entonces simplemente tomamos el PC de la última instrucción ejecutada. Pero si sí lo tenemos, entonces podemos tener lo que se llama una interrupción imprecisa, en la cual el PC que estoy tomando podría incluir instrucciones que no se han ejecutado completamente, instrucciones que apenas han comenzado su ciclo de instrucción.